titulé esta enseñanza Mentiras convincentes que queman siervos bien intencionados. Y la razón de ponerle ese tema tan sugestivo o ponerle ese título tan sugestivo fue poder llamar nuestra atención que muchas veces en el ministerio escuchamos cosas que suenan muy bien, suenan muy convincentes, suenan reales, pero al final del día, cuando tratamos de buscarles un asidero bíblico, donde tratamos de buscarle qué de verdad es lo que dice la Biblia al respecto, descubrimos que no anda por ahí, que es más producto de una tradición, producto de una enseñanza que se nos ha dado tal vez en algún momento del tiempo, pero que no responde a la realidad. Entonces, claro está que hay muchísimas, pero yo escogí algunas para estudiar esta mañana. Le hablaba de estadísticas, conseguí unas estadísticas frescas del 2017 que hablan acerca de lo que normalmente se conoce como el síndrome de burnout, que tiene que ver con el estar quemado, ¿verdad? Al final del día se traduce al español como el estar quemado. Y estar quemado se refiere principalmente a ese hecho de estar desgastado por algo que uno ha estado haciendo. A veces es un desgaste físico, a veces es un desgaste emocional, a veces es un desgaste espiritual, intelectual, y ahí podríamos seguir, ¿verdad? Y hay algunas estadísticas, como les decía antes, que son importantes. 3% de los pastores que ejerce hoy día, que está ejerciendo, está divorciado. Está divorciado. ¿Por qué nos llama esto la atención? Independientemente de si usted piense que un pastor divorciado debe ejercer o no debe ejercer, el hecho es que 3 de cada 100 pastores, pues su esposa los dejó o ellos dejaron a su esposa y a su familia. 25%, entiéndase 1 de cada 4, ¿verdad? No sabe a quién acudir cuando tiene un problema, un conflicto en la familia o en la iglesia. Eso a mí me dolió mucho leerlo, porque representa muy tristemente la situación de muchos pastores. Ahora, yo tengo que ser totalmente honesto, hay dos partes en esto. Hay una parte que es, no hay ayuda, y hay otra parte que es, sí hay ayuda, pero yo no la quiero. Y tiene que ver con nuestra formación. Muchas veces como pastores decimos, bueno, sí, tengo problemas, tengo situaciones. En Costa Rica, por ejemplo, hay un compañerismo de pastores en el que yo puedo acudir y puedo ir a contar, y ahí hay hermanos que me podrían ayudar, pero yo prefiero mejor no porque a mí me han enseñado que yo tengo que lidiar solo con mis problemas. Y eso es muy triste. Entonces, esta estadística, por lo menos en nuestro caso, tiene dos partes, como le digo. Una, no tengo ayuda, y otra es, sí la tengo, pero no la quiero, que es diferente. 25%, otra vez, 1 de cada 4 de las esposas de pastores escuche esto, ven en la agenda de su esposo un motivo continuo de conflicto. Un motivo continuo de conflicto. Es decir, estamos en peleas constantemente, y esas peleas se deben a la agenda que maneja el esposo que es pastor. 33% de los pastores se sintieron quemados en los primeros 5 años de sus ministerios. Nomás empezando sus ministerios, se sintieron quemados. 33% dicen que ser pastor representa un peligro para su familia. 80%, 8 de cada 10, cree que el pastorado afecta negativamente a su familia. 40% de los pastores y 47% de las esposas se quemaron debido a los horarios y a las expectativas de sus congregaciones. 45% de las esposas de pastores dicen que el más grande daño del ministerio es quemarse física, emocional, mental y espiritualmente. Y ahí siguen las estadísticas. 45% de los pastores dicen que debido a lo quemados que están, han acariciado la posibilidad de abandonar el ministerio. Casi la mitad de pastores está pensando, mejor dejo el ministerio porque me siento quemado. 56% de las esposas de pastores aceptan que ellas no tienen amigas cercanas. 70% de los pastores, 7 de cada 10, dicen lo mismo, no tener amigos cercanos. Es decir, arriba de la media, arriba de 50, no hay amigos. 75% de los pastores reportaron estrés crónico que les causó angustia, preocupación, desconcierto, enojo, depresión, temor y aislamiento. 80% de los pastores dicen que ellos pasan muy poco tiempo con sus esposas, 8 de cada 10. 8 de cada 10 también cree que el pastorado afecta negativamente. 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana. Más de 50 horas a la semana. 94%, esto es casi el 100, ¿verdad? O sea, 9 de cada 10 y acercándose al 100.
94% siente la presión de que la congregación le exige tener una familia perfecta. Y una estadística que ya le había dado antes, que es con la que cierro: 1.500 pastores dejan el ministerio cada mes debido a que se queman, debido a un conflicto moral o debido a una falla. Entonces ahí tiene algunas estadísticas. Si usted se fijó, la mayoría de ellas no son halagüeñas, no son estadísticas positivas, no son estadísticas que nos estén diciendo que hay un verdadero gozo, un beneficio en el servir al Señor, sino más bien nos está diciendo que hay una situación de estarse quemando, de estar desgastados, verdaderamente angustiados en el servicio de la obra del Señor. Entonces yo quería mostrarle varias cosas. Lo primero, quiero que vaya a Salmos 34:5. Salmos 34:15. Quiero empezar hablándole acerca de una primera mentira convincente que a veces nosotros podemos creer. Nosotros podemos creer y que nos quema. En nuestra buena intención pensamos que esto es así y no lo es. Se la presento. Esa primera es: un buen siervo del Señor siempre debe estar disponible. Esa es una especie de eslogan que nosotros escuchamos a la gente decirnos eso. En el seminario nos lo dicen muchas veces y creemos que es así. Oiga bien otra vez la frase: un buen siervo del Señor siempre debe estar disponible. Siempre. Lo primero que tengo que decir respecto a eso y aclarar es que naturalmente es imposible que un ser humano esté siempre disponible para otro ser humano. No es cierto, nadie está siempre disponible para nadie. ¿Quién siempre sí está disponible? Bueno, el Señor. Entonces, qué bueno sería que nosotros hagamos ver a nuestras congregaciones que la disponibilidad del Señor es infalible. Él nunca falla, Él está 24/7. Yo he escuchado esa frase: los pastores tenemos que estar 24/7. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto, lo lamento. Si usted le vendieron esa idea, sáquela de su cabeza. Una cosa es que uno diga, claro, puede pasar una emergencia. Me ocuparon una madrugada porque alguien enfermó. Me ocuparon una noche porque alguien está en una situación difícil. Claro, eso puede pasar. Eso no implica que el pastor diga, yo no voy a responder porque me llamaron a las 12 de la noche y hay una necesidad. Pues claro que cuando hay una necesidad, una emergencia, el pastor está disponible. Entonces yo no me estoy refiriendo a ese caso. Me estoy refiriendo al otro, en el que la persona está como una especie de monitor revisando todo alrededor y diciendo, es que yo siempre estoy disponible. No, es más, eso es malsano. Eso es malsano, ya vamos a verlo un poquito. Pero revisemos Salmos 34:15, me interesa este versículo. Dice la palabra del Señor: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Los ojos de quién? Los ojos del pastor. Los ojos del pastor están sobre su congregación y están atentos todo el tiempo al clamor. No son los ojos nuestros, son los ojos del Señor. El Señor es el que está disponible. El Señor es el que está disponible 24/7. El Señor es el que está disponible cada día de nuestras vidas y de la vida de nuestras congregaciones también. Y a Él tenemos que enseñar a nuestras congregaciones a acudir siempre. ¿Pueden acudir al pastor? Claro que pueden acudir al pastor. Pero el problema es cuando nosotros hemos mal acostumbrado a las personas y ellas sienten que tienen el derecho de interrumpir lo que sea porque tienen una petición. Y ese es un problema, porque hay pastores que son pastores bomberos, mis hermanos. Cada vez que les llaman para lo que sea, literalmente lo que sea, dicen sí. Y sabe que a veces es bueno decir no. A veces es bueno decir, mejor esto no, esto puede esperar. Ahí está el pastor en el poquito tiempo libre que le queda y llama al hermano, llama a la hermana con una situación que no es urgente, claramente no es urgente, y entonces prefiere dejar a la familia en el único día que tenían. Estaban sentados, estaban comiendo, estaban disfrutando el único tiempo que tienen, y el pastor dice, me tengo que ir porque llamó la hermanita fulana de tal con una cosa que usted sabe que no es urgente, pero es que no le quiero quedar mal a la hermana porque ya yo le he enseñado a esa hermana, ya yo le he enseñado a ese hermano que me puede llamar cuando tenga gusto hacerlo y yo siempre le voy a decir que sí. Esa es una mentira convincente. El buen siervo del Señor no siempre debe estar disponible, es sano que no lo esté. Yo me ponía a pensar en Moisés, cuando él sube al monte
el Señor le está preparando, le va a dar la ley, ¿verdad? Le va a dar los mandamientos. Y abajo hay un zafarrancho, abajo se está armando un fiestón, se está armando un becerro, se está armando todo un montón de cosas. Y dime una cosa, Dios interrumpió a Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés, por cierto, mira, no quiero preocuparte, pero las cosas se están desordenando allá abajo. Para nada, se quedó el tiempo que tenía que quedarse con el Señor y después arregló el asunto. Pero nosotros a veces somos muy descuidados en eso. Y entonces entendemos que tenemos que ser nosotros omnipresentes. No, nosotros no somos omnipresentes, el Señor es omnipresente. Él sí está todo el tiempo, en todos los lugares, en todo momento, pero nosotros no. Y es sano que no, es sano que no, y es sano también otra vez que enseñemos a nuestras congregaciones a esperar, a decir, no, hermano, eso puede esperar. Y eso podemos verlo mañana, podemos verlo otro día. Ahorita yo estoy en un tiempo diferente, estoy en un tiempo quizás con mi familia. Mire, he escuchado de pastores que estaban allí con su quequito y que iban a soplar la vela ya para feliz cumpleaños, los llamaron por una cosa otra vez que no era urgente y abandonaron a su familia, a sus hijos. Lo lamento, no se va a poder seguir celebrando, me tengo que ir. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto y yo creo que todos en algún momento, en mayor o menor medida, lo hemos hecho y tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita va a ver al final por qué. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? Entonces, el único que está disponible 24/7 es el Señor. Es el Señor. Y nuestra congregación tiene que saberlo. El pastor no está disponible 24/7. A veces no estará disponible. Acuda al Señor cuando el pastor no le puede ayudar. Y mientras el pastor puede llegar. Porque no es tampoco que vamos a decir que no siempre. No. Ya tenemos que estar. Pero con justa medida. Es nuestro deber. Entonces fomentar en el rebaño una dependencia total en Dios. Que miren al Señor Jesús. Y que nos tengan a nosotros como un ejemplo de cómo depender del Señor. De cómo depender del Señor. Mire Hebreos 13:7. Este versículo usted lo conoce. Un versículo que tiene que ver con pastores, ¿verdad? Y quiero mostrarle algo que hay allí. Allí hay algo que me parece muy interesante que podamos revisar esta mañana. Vaya a Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Hay varias cosas ahí que dice, ¿verdad? Pero hay una que me interesa. A la que no le damos tal vez normalmente tanta importancia. Tal vez por el enfoque del versículo, pero en esta ocasión sí, el enfoque que queremos darles es ese. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí hay una palabrita, considerar. Considerar, el término hebreo significa mirar de nuevo atentamente. Es decir, si cambiáramos la definición, diríamos... acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, mirad de nuevo atentamente, mire, observe, analice, haga un escrutinio de cuál haya sido el resultado de la conducta de su pastor. Oiga, haga un escrutinio de cuál haya sido el resultado, no la conducta, ¿Qué también le fue a su pastor con esa conducta que adquirió? Y luego imitad su fe. Veamos algo al respecto. La figura del pastor, ponga atención en esta parte que me parece muy relevante. La figura del pastor debe ser tenida en mente, referirla por medio del recuerdo. Eso pide la palabra de Dios. Le dice a las congregaciones, hey, considere, observe, recuerde a su pastor. Le hago una pregunta, ¿cómo quiere que le recuerden? ¿Quiere que le recuerden como el pastor que empezó muy bien y que no terminó tan bien? ¿Quiere que le recuerden como el pastor que empezó pero que terminó enfermo? Etcétera, porque las estadísticas son brutalmente realistas. O sea, están dándonos un campanazo, nos están poniendo un semáforo en rojo, nos están diciendo, hey, no se puede seguir trabajando en esa forma. El servicio en la obra del Señor no se puede seguir ejerciendo de esa manera. No es sano. Está provocando que la gente se enferme y que termine fuera del ministerio. Cuidado, te está empezando el ministerio. Qué bendición que le ha llegado este mensaje ahora para que usted lo atesore y diga, voy a tener los cuidados del caso, Observe que el escrutinio de la Biblia tiene que ver con la conducta. Qué importante. La fe no, la fe del Señor dice, vea la fe. La fe no está puesta en juego aquí. Se pide, imite la fe de su pastor. Pero la conducta se dice considérela. La conducta se dice revísela. Ahora, me pregunto, ¿será que muchas de nuestras conductas, especialmente con respecto a este hecho, de la manera en que a veces nos desgastamos en la obra, sean dignas de ser imitadas? Yo creo que no.
Yo creo que en muchos casos, muchos de nuestra congregación deben decir, hey, esta conducta de mi pastor yo no la voy a imitar. Puedo perder mi familia, puedo perderlo todo, puedo perder la salud. Tengo que tener cuidado. Ahora, otra vez, mis hermanos, quiero darme a entender acá porque nosotros como pastores no es que no nos vamos a esforzar, no es que no vamos a trabajar, no es que vamos a ser vagos en el ministerio, nada de eso, mis hermanos, nada de eso. Se trata simplemente de ordenar las cosas para que lo que tengamos que hacer lo hagamos en la forma correcta, en el tiempo correcto y nos queden los tiempos que necesitamos para poder hacer otras cosas también. De eso es lo que estamos hablando este tiempo, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando. Entonces, quiero que lo tenga en cuenta. Considera la conducta, cuidado con nuestras conductas. La palabra de Dios nos habla de Moisés allá en Éxodo 18, 17 y 18 y nos cuenta que su suegro Jetro lo visitó. Y Jetro lo visitó y lo vio adquiriendo un compromiso, una conducta que él tenía de revisar los casos de la gente desde la mañana, dice, hasta muy tarde, para decirles cómo tenían que actuar. Lo hacía solo Moisés. Y entonces el suegro le hace una reprimenda. Escuche la reprimenda, o escuche porque sucede que a Moisés se le hicieron, y cuando a Moisés se le hicieron, Moisés le hizo caso a su suegro. Aunque él era el líder, era el principal, él le hizo caso, tuvo un oído dócil para hacer los cambios, ajustar los cambios. Vea lo que le dijo el suegro. Éxodo 18, 17 y 18. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. No está bien. No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo. Tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Vea qué interesante. Yo dividí ese versículo para estudiarlo. No está bien lo que haces. Hay que empezar por aceptar nuestra responsabilidad. No está bien, hermano, no está bien. O sea, usted puede tratar de defenderlo, trate de decir lo que usted quiera decir. Hermano, es que hay mucha necesidad, es que hay mucha gente, es que hay muchas familias y entonces yo tengo que trabajar 60, 70 horas a la semana y eso es lo que me toca. Hermano, usted quiere pensarlo así, piénselo. Pero le digo como Jetro le dijo a Moisés, no está bien lo que haces. En la palabra del Señor, busquen los requisitos pastorales. En ninguno, pero ni medio requisito le pide a usted quemarse en la obra del Señor. Ninguno, ninguno. Revíselos, ninguno. Más bien un pastor saludable, un pastor que esté bien y su familia bien, serán de más ayuda a su congregación. No está bien. Luego le dice, ¿por qué? Desfallecerás. Conozca las consecuencias, compréndalas. Va a haber consecuencias. Si sigue con ese ritmo de trabajo, va a haber consecuencias. Pero también me llamó la atención esta otra parte que le hace ver Jetro. También este pueblo. Es decir, no solo usted. Ese pueblo que usted tanto ama y al que tanto se dedica, ese pueblo también se va a ver afectado. Se va a ver afectado porque usted va a morir antes de tiempo. Porque usted va a enfermar y no va a poder levantarse para poder trabajar y hacer las cosas. Porque quizás su familia no va a estar muy contenta con usted y entonces se va a volver toda una complicación de testimonio para que usted pueda servir, etc. Entonces, no solamente usted, también el pueblo que dirige. Luego le dice, ¿por qué? El trabajo es demasiado pesado. Mi rutina es pesada y tengo que aceptar ese hecho. El trabajo pastoral ya de por sí es pesado. Y entonces Jetro le dice, mira, lo que estás haciendo es pesado. Necesitas planificarte diferente. No podrás hacerlo tú solo, me encanta. Jetro se lo dice directo. No podrás hacerlo tú solo. Es decir, no soy un superhombre, no soy una supermujer, aunque eso me hayan vendido en el seminario. Aunque en el seminario sí me hayan vendido que sí soy un superhombre, una supermujer. No, no lo soy. No lo soy. Dependo del Señor. Él es el que me tiene que ayudar y el que tiene que darme las formas para hacer las cosas. No podrás hacerlo tú solo. Escuchaba el testimonio en una vela de un pastor. Yo lo escuché. Y en ese testimonio decía que el pastor había perdido la vida conduciendo tarde. Porque tenía varios días de no dormir. Varios días, no un día, varios días de no dormir. Porque andaba haciendo cosas de la obra y tuvo que manejar sin haber tenido el correcto descanso y se durmió al volante y se mató. Y entonces cuando esas cosas pasan preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué si era un buen siervo tuyo? ¿Por qué se mató? Bueno, el Señor no tiene nada que ver con eso. Hubo un tiempo para descansar.
había un mandato claro de, mira, no es correcto, no es conveniente que te pongas a conducir si no has descansado lo suficiente. El hermano se puso y se mató. Pero a veces nosotros no queremos ver esas cosas, sino que las vestimos de una especie de heroísmo. Uy, se gastó en la obra y dio todo y dio el 100%. Hermanos, cuidado con eso. Porque hasta lo transmitimos a otras personas también, que es correcto. Que es correcto que nos desgastemos, que es correcto que nos entreguemos, que nos quememos, que perdamos la familia, lo que sea. Porque es que hay que estar trabajando en la obra del Señor. Hay que estar disponible. 100%, 24/7. Cuidado, hermanos, cuidado. Y otra vez se lo reitero, no me malentienda. Yo no estoy diciendo que no hay que responder una llamada, yo no estoy diciendo que no hay que acudir al hermano que está teniendo una necesidad, una muerte inesperada, un accidente. Yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando ese es su estilo de vida, siempre, sin importar las circunstancias, usted se va a quemar. Usted se va a quemar. Segundo, un buen siervo del Señor siempre, esa es otra, siempre debe estar trabajando. Es decir, si vemos al siervo del Señor meciéndose en una hamaca, entonces eso es un siervo vago. Y es un siervo que no está haciendo la obra del Señor. Si vemos a un siervo del Señor meciéndose en la mecedora, en la casa, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Debería estar visitando, debería estar mandando algún mensaje, debería estar algo. Busque algo que hacer, hermano, en la obra. No se nos ocurre pensar, mira, tal vez está descansando. Y vendemos esa idea también. Vendemos esa idea a nuestras congregaciones. Siempre debe estar trabajando. En Hechos 6, 2 y 3, dice que los 12 convocaron a la gente de su tiempo, de su momento, para hablar. Tenían que hablar. Vamos a ver qué dijeron ellos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Qué interesante frase, ¿eh? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Alguien se tiene que hacer cargo de ese trabajo, se tiene que hacer, pero no es justo. Ellos dijeron, no es justo que seamos nosotros, y que el precio a pagar sea dejar el compromiso con la palabra del Señor. Entonces, claro, uno puede estar trabajando. ¿En qué está trabajando? Hay que tener cuidado. Observe que cuando la ocupación colmó la agenda de los apóstoles, ellos hicieron algo al respecto. Eso es lo primero. No se quedaron diciendo, uy, sí, Jay, es que ¿qué se le va a hacer, verdad? Hay tanto trabajo, hay que hacerlo, ¿verdad? No, ellos dijeron, momento, hay que detenerse, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer porque ya ni tiempo tenemos de preparar la palabra como tiene que ser preparada para dar una buena alimentación. Entonces, detuvieron. Dijeron, busquemos ayuda. Lo segundo que quiero que vea, que no pierda de vista, es que la ocupación estaba provocando una desatención del deber principal. Y la solución puede ser tan creativa como el Señor le guía a hacerlo. En este momento ellos hallaron una buena solución, buscar algunos sustitutos idóneos. Pero buscaron, mis hermanos, ese es el problema. El problema es que a veces nosotros ni siquiera buscamos, no lo vemos como un problema. Ay, es que así es que a mí me tocó, ¿verdad? Ay, es que en esta congregación, etcétera. Y con mucho amor se lo digo. De repente nada más era, Señor, mira, ayúdame. ¿Tengo que bajar el ritmo, Señor? Esto va a tener que esperarse un poquito más. Necesito medir bien mis fuerzas. Provéeme, hermanos, que me puedan ayudar. Señor, dame ideas creativas, porque esto que estoy haciendo no está correcto. Yo me estoy desgastando demasiado. Y mire, Señor, que ni tiempo para preparar su palabra me está quedando. Entonces yo necesito hacer algo al respecto. El Señor le va a ayudar. Créame que el Señor le va a ayudar. Luego fíjese 1 Timoteo 3, 4 y 5. Hablando de los requisitos. Vea este. Y se lo voy a recordar simplemente por un hecho. Otra vez, a veces este versículo se toca para dar a entender el requisito en sí mismo. Yo no quiero entretenerme en el requisito, que es importantísimo, sino más bien en el fondo que hay detrás del requisito. Voy a leérselo. Dice 1 Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa. Que tenga, póngale atención a los verbos. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esos verbos que me interesan ahí son gobierne, tenga, sabe y cuidará. Gobernar es un arte. Y es un arte que se aprende con la práctica. Y la Biblia dice que ese arte se aprende primero en la familia. Y eso requiere tiempo.
¿Dónde empieza el proceso de aprendizaje del gobierno, de la iglesia? En la familia. Y eso requiere tiempo. Requiere que yo esté allí presente. Uh-huh. Tener en sujeción es un ejercicio de amor y de disciplina basado en una relación. Establecer esa correcta relación con mi esposa, con mis hijos, también requiere tiempo. Saber es el resultado de aprender, de investigar, para averiguar, ¿verdad? Para averiguar cómo. Y eso también requiere tiempo. Claro que queremos siervos que tengan sabiduría, que sepan cómo hacer las cosas, pero eso requiere tiempo. ¿Y dónde dice la palabra que tiene que empezar ese tiempo? En la familia. Y luego dice, agarre el conocimiento adquirido a través de lo que usted ha hecho en su familia y traspáselo a la iglesia y para que de esa manera funcione correctamente. Cuidar es el ejercicio propio de aquella persona que se le ha delegado confianza porque sabe cómo hacerlo. ¿Cómo se ganó esa confianza para poder cuidar? Con el tiempo, con la experiencia, con los momentos en los que pudo dedicarse. Ahora usted dirá, bueno, pastor, pero todas las iglesias tienen pastores a veces que no tienen experiencia. No, yo no me estoy refiriendo a la experiencia en el ministerio. Yo me estoy refiriendo a la experiencia en la familia. En la familia, donde se ejercitó este pastor. Y de esa manera ha ejercitado también muchas de sus cualidades para ponerlas luego en práctica en la iglesia. ¿Se acuerda de Marta? Allá en Lucas 10, 40 y 42. Sé que usted ha predicado eso. Lucas 10, 40 y 42 nos habla de Marta. Una visita del Señor Jesús. Una visita del Señor Jesús. Él estaba visitando y visita a Marta, visita a María. Y cuando les visita, entonces sucede que van a tener una conversacioncita, ¿verdad? Van a tener una conversacioncita. Y en esa conversacioncita hay algo de por medio y yo quiero mostrárselo. Dice así la Biblia, pero Marta, el Señor Jesús visita, ¿verdad? Y Marta se preocupaba con muchos quehaceres. No nos dice la Biblia por qué tenía tanto que hacer. Tal vez fue interrumpida la mañana de quehaceres, de por sí, ¿verdad? La señora siempre estaba ocupada haciendo quehaceres, ¿verdad? Y tal vez el Señor Jesús interrumpió esa mañana, no lo sabemos. Pero la cuestión es que ella estaba preocupada, haciendo esto, haciendo lo otro, casi ignorando la visita del Señor Jesús. Y acercándose dijo, Señor, ponle atención a la pregunta, ¿no te da cuidado? ¿Qué tiene el Señor que ver con esto? Vea qué interesante en el problema en el que quieren meter al Señor. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? El Señor, arrégleme este conflicto relacional, personal con mi hermana. Y dígale algo. No, el Señor está visitando a sus amigos. Está visitando. Y quiere que le arregle el problema. Dile pues. Ya lo metieron en el asunto al Señor, ¿verdad? Estaba visita y mire, ya lo metieron. Dile pues que me ayude. Y el Señor Jesús le responde. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Oiga, afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso era un hecho. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Preocupado con muchos quehaceres, pastor? Eso es el estrés propio de estar ocupado uno en tanta cosa. Preocupado, ansioso, afanado. Otra vez, entonces no hay que hacer nada, pastor. No. Pues claro que hay que servir al Señor, mis hermanos, eso lo sabemos. Pero una cosa es servir al Señor en una sana forma de hacerlo. Y otra cosa es que usted pase preocupado porque tiene muchos quehaceres. Entonces ahí está perdiendo el sentido. Ahí se está quemando. No te da cuidado, dice ella, la intención de involucrar a Dios en nuestra agitada agenda. Eso es muy común. Señor, bendígame en todo lo que estoy haciendo. Bendígame en esta agenda brutal que tengo. Bendígame en esta ocupación terrible que tengo, Señor. Casi no tengo tiempo para ti, casi no tengo tiempo para la palabra. Pero igual bendígame, Señor. Bendiga mi estilo de servirte, Señor. ¿En serio? Eso le estaba pidiendo Marta, Señor. No te da cuidado. El Señor dice, mire, sus quehaceres me tienen sin cuidado, lo que estaba diciendo la Marta. Sus quehaceres, Marta, me tienen sin cuidado. Aquí hay una cosa que era importante hacer y María es la que la está haciendo. Y esa parte no le va a ser quitada. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos. Servir al Señor es importante, es una bendición. Hay que hacer las cosas porque no se van a hacer solas. Pero cuidado con la preocupación por el mucho que hacer y dejar de lado al Señor. Dile pues que me ayude, dijo ella. Nuestra idea respecto de lo que Dios debería hacer por nosotros, ¿verdad? Señor,
yo podría cambiar un poco mi estilo de vida, pero no lo voy a hacer. Más bien, ayúdeme usted a mantener mi estilo de vida, afanado, turbado, quemándome. No, el Señor no le va a bendecir en eso. No le va a bendecir en eso. Más bien el Señor le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor le dice, estás certificando, Señor. Eso es un error. Marta, eso es un error. No tenés que estar así, afanada y turbada con tantas cosas. Y luego le dice, reubique la mirilla. Solo una cosa es necesaria. No 2, no 3, no 4, no 5, no 10. Solo una. Cuidado y se ve opacado el lente, nuestra mirilla, por tanta ocupación. Y por último, un buen siervo del Señor siempre debe saber qué hacer. No es cierto. Esa mentira suena muy convincente, pero no es cierta. Es una mentira. Un buen siervo del Señor siempre debe saber qué hacer. No es cierto. No es cierto. Hay ocasiones en que como siervos del Señor no sabemos. No sabemos y está bien, el Señor nos va a ayudar. Y más bien eso nos va a dar una oportunidad de consultarle al Señor y de ver qué podemos hacer. Cuando usted se presenta a la congregación como esa persona que siempre sabe qué hacer, provoca una iglesia más dependiente del pastor que dependiente del Señor. Cuidado, hermano, cuidado, cuidado. Qué bueno cuando nosotros podemos enseñarle a nuestras congregaciones que la dependencia tiene que ser en el Señor, no en nosotros. Está bien, ellos van a acudir a nosotros, somos los representantes, eso está claro, no dude. Pero no se presente como que siempre sabe hacer las cosas, porque no es cierto, para empezar. Y segundo, porque vamos a ayudarle a la congregación a crear una buena dependencia del Señor. ¿Sabe que en 2 de Crónicas 20:12 aparece un rey? Él se llama el rey Josafat. El rey Josafat, él va a decir algo aquí en 2 de Crónicas 20:12. Vamos allá, ya estamos cerrando. En 2 de Crónicas 20:12 dice la palabra de Dios algo. Dice así, dice Josafat, hablando justamente acerca de estos pueblos de Moab y Amón que venían en la guerra contra él. Y él dice, es un hecho, ya vienen, van a tratar de destruirnos. ¿Y qué podemos hacer? Vea, él dijo, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Me encanta. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Cuánta humildad! ¡Cuánta sencillez! Dios nuestro. Es que no está en nosotros, es solo nuestro Dios. Y Él dice, en nosotros no hay fuerza. Cuanto más rápido lo entendamos, mejor nos va a ir. Las fuerzas son de Él. ¿No ves, Señor, que toda esta multitud viene contra nosotros? Y Él dice, no importa de qué se trate, lo que venga contra nosotros, lo voy a llevar en oración. No sabemos qué hacer, con honestidad, con humildad. Reconocer que la mayor parte de las veces no tenemos ni idea, pero el Señor sí. A ti volvemos nuestros ojos, me encanta. Una total dependencia en su respuesta, no tratando nosotros de encontrar nada, sino a Él. Vamos a encontrarte a ti, Señor, y contigo vamos a encontrar la respuesta. Mire 1 Pedro 5:3. Vea qué interesante este versículo. Si lo puede buscar, estaría genial, porque con este versículo vamos a estar ya buscando el cierre. 1 Pedro 5:3. Observe algo, hay algo ahí. Hay algo ahí, también deberes para los pastores. Pedro dice, yo anciano como vosotros. Y vea lo que dice el 3, dice, no como teniendo señorío. No ese es el tema de esta enseñanza. Sobre los que están a vuestro cuidado. Esta parte sí es de esta enseñanza. Sino siendo ejemplos de la grey. Usted y yo. Ejemplos. Se lo mencioné ahora empezando la enseñanza. No ejercemos el ministerio como quienes pretendemos saberlo y serlo todo. No lo ejercemos de esa manera. No ejercemos el ministerio como quienes no sabemos que hay personas bajo nuestro cuidado. Tampoco lo ejercemos de esa manera. No ejercemos el ministerio como quienes no entendemos que somos ejemplos a la grey. ¿Cómo tengo que tratar a mi esposa? Ve al pastor. ¿Cómo tengo que criar a mis hijos? Ve al pastor. ¿Cómo tengo que amar? Ve al pastor. ¿Cómo tengo que trabajar? Ve al pastor. ¿Cómo tengo que servir? Ve al pastor. Y usted dirá, bueno, yo no les pedí eso. No, usted no se los pidió, pero así va a ser. Así va a ser, usted es un referente. Es la figura que la gente va a ver. Y va a querer hacer las cosas como usted las hace. Y va a dar por sentado que lo que usted está haciendo es correcto. Va a dar por sentado que usted lo está haciendo bien, que es así, no hay de otra.
Entonces, mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado con el tipo de ejemplo que estamos siendo. Me encanta Hechos 13, 1 al 3, donde habla de Saulo y Bernabé. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Presta atención, servidores de Dios. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aprenda a valorar la compañía y bienestar de estar con otros siervos del Señor. A veces nuestra carga se volvería más liviana si nos apoyáramos en otros siervos del Señor. Y es por medio de la dedicación a Dios que vienen las respuestas. Ellos oraron antes de encomendar a Saulo y Bernabé. Se dedicaron, siervos. Y luego siguieron la guía del Señor. Y nada mejor que el acompañamiento de otros siervos cuando se trata de decisiones delicadas. Decisiones delicadas, hay que tomar. Entonces, hay que traerlas. Me encanta cuando escucho las peticiones de oración aquí en el chat. Esa es una forma de hacerlo. Conclusión. No crea mentiras que suenan convincentes, pero que a la larga traerán a su vida el dolor de sentirse sin fuerzas, totalmente quemado en la obra del Señor, que fue justamente lo que el Señor le llamó a usted. Le llamó para ser de bendición. Y usted no será de bendición si no está saludable, si no está bien, si su familia no está saludable, si usted espiritualmente no está saludable. En los 3 puntos que tocamos hoy vimos el daño espiritual. Cuando hablamos de un buen siervo del Señor debe estar siempre trabajando. El daño espiritual. Hablamos también cuando hablamos de que el siervo del Señor siempre estará disponible, del daño físico. Hablamos también cuando tocamos que el siervo del Señor debe saberlo todo, siempre debe saber qué hacer, del daño emocional suyo y de la congregación, porque usted se daña pensando ese tipo de cosas y actuando de esa manera.